¿Ah, sí? ¿Lo de allí arriba? Sí. Hostia. Pues ya está, ya puede empezar a decirnos ¿Algo? alguna cosa. Pues yo qué sé por dónde empezar. Pues por donde quiera. Como tiene buena memoria, puede empezar desde lo primero. Pues vamos a empezar Si de quiere, pues eso desde por donde, cuando nació y eso. Pues mira. Lo que me decía esta mañana, que nació en Tragacete. Sí. ¿Empezamos por los abuelos? Sí, ¿O por mí? sí. ¿Cuántos años tiene ¿Qué? usted ahora? Pues tengo 86. Pues se conserva bien para los 86 años, tiene... Tengo 86 años. Así que... Pues empieza usted por donde eran sus padres, los abuelos, todas las cosas y... Pues los abuelos no te lo puedo decir. De los abuelos no se Puedo acuerda. decir, sí. Puedo decir que eran los abuelos de míos, eran de Villar del Humo. Los abuelos. Los abuelos por parte de la abuela Isidora. Sí, la abuela de Isidora me acuerdo que era de Villar del Humo. Pues por parte de, pero que no los llegué a conocer. Y el abuelo Agapito, pues no sé dónde sería. El abuelo Julián era de Valdemorillo. Ah, de Murillo. Sí, la abuela de Villar del Humo. La abuela Isidora. Eso será por parte de su... ¿De quién? ¿De su padre? Por parte de mi padre. Y luego ya, pues, tu abuela y... Sí, tu abuela y la otra hermana, la Bernabela, tu abuela Pilar y la Bernabela, nacieron en Valdecabras, que estuvo 5 años el abuelo allí de molinero. Desde allí se fueron a Tragacete y estuvo 20 años y allí nacimos Pedro, la Vela y yo. Y a los 20 años vendieron el molino y nos tuvimos que bajar a Juan Romero. Bajamos a Juan Romero y tu abuela Pilar y Perico, su hermano, bajamos con los gorrinos y dormimos en la Serna. Cuando habla del molino de Tragacete, es el molino de la herrería de los Chorros, ¿no? La Chorrera, el molino de la Chorrera. No. El molino de la Chorrera. Que el molino de Tragacete no era suyo. No. No. Bueno, pues ya llegamos y estuvimos, dormimos en la Serna. Otro día, pues bajamos a Juan Romero y de eso es lo que no recuerdo yo. Bajaron unas cargas de allí detrás, gente, los trastos, y el tío Faustino, pues como se tenía que subir al molino de la Chorrera, Sí. el abuelo ya bajó y nosotros ya nos bajamos ahí. Y tuvieron una entrevista allí en la cocina del molino y tuvo que tirar el abuelo Julián de cuchillo. Ajá. Menos mal que le cogió la mano, el tío Pablo Lorico le cogió la mano, que no le hubiera pinchado, ¿sabes? Pero vamos. ¿Y por qué era la disputa? Pues porque era la disputa, porque quería al tío Faustino todo. Tío Faustino es que era egoísta. No quería subirse a... Después de que era suyo, el molino de la Chorrera se lo quitó al abuelo, Julián. Porque lo pagó el abuelo Agapito, pero no le pertenecía al abuelo Agapito, le pertenecía al abuelo Julián, ¿sabes? A mi padre. Y ahí estuvieron unos años disgustados. Luego ya vino un molino de Valdemoro y los juntó y les hizo que se hicieran amigos otra vez, que pasaran la bronca que tuvieron. Y ahí estuvimos 11 años, en Carromero, yo. A los 60 años murió el abuelo Julián, ahí. Y yo me vine aquí al molino de papel. Ya llevo... Ese fue comprado, ese molino fue comprado. Ese fue a medias. Compró de 4 partes 2, o de 4 partes 3 compró. ¿Lo compró su... ¿Quién lo compró? El abuelo Julián. Sí. Pero eso estaba como un bajano.
Tuve que arreglarlo yo, que no se podía andar ni por el piso del molino, no había más que los palos. Bueno, pues ahí ya llevo, he estado 64 años o 65 he estado, y llevo ya 23 en Cuenca. Entonces usted sus años de pequeñete se crió entre el molino de la Chorrera y... De 8 años bajé a Juan Romero. De 8 años bajé. Y de 18 vine aquí a molino del papel. Y ahí he estado, pues, como dice luego, toda la vida. Y ya llevo aquí en Cuenca por 23 años. O sea que en pueblo no ha hecho la vida nunca. Siempre ha estado En el campo. entre medias de unos y de Claro. otros pueblos. Ya ahí, la posguerra, pues me fui a la guerra y estuve en la guerra 22 meses estaría en la guerra. Y después de la guerra, pues empecé a volver, estuve, pues lo menos 12 o 14 años sería el tiempo que tuvimos Sí. los molinos danzando por ahí, 14 años o 15 por ahí. ¿Entiendes? Que hemos pasado las negras, pero las negras. Y ya cuando ya se dio el molino y ya llegué yo a tener el tiempo de jubilarme, me jubilé a los 63 años por invalidez permanente. Usted estuvo viviendo con sus hermanos, o sea, sus hermanos todos estaban todos juntos, vivían en la casa con sus padres. Sí, En Juan Romero sí. Uy, todo. ¿Y qué se acuerda de la abuela Pilar? De la abuela Pilar, yo no me recuerdo más que bajamos ahí se enamoró de tu abuelo y se casaron y vivieron un poco tiempo ahí en la casa del tío Faustino, que tenía Dos casas. bueno, tenía una casa del molino y una casa que le había hecho el abuelo, por lo visto, Juan, allí. Se casaron en Viamú, se casó mi abuela Pilar. En Viamú, sí. Y desde allí pues irían arriba Al Pajar. al Pajar. En la casilla de la venta de arriba no habéis estado ninguna vez vosotros. No, en el Pajar. En el Pajar ya lo sé. En la casilla de arriba de la ventana, no. Allí no. Pues es lo que digo. Desde allí ya os bajasteis a la casilla del... Desde allí ya nos bajamos a la casilla de Valdeorines. Eso es. Y allí hemos vivido, pues, Pues eso. Pues, por 12 años me parece que hemos estado allí. Allí murió mi padre y yo ya me quedé en la carretera, supuesto también. El abuelo Jacinto era de Viamú. no, sería de Huélamo. No, nació, yo creo que nació en la herrería. Nacería en la herrería. Aquí abajo. Sí. Así que se dice que estuvieron ahí, que se les... unos gorrinos que rabiaron y que se los comieron cuando los mataron. Como rabiaron los tuvieron que matar y que se los comieron. Sí. ¿Eso no lo sabías tú? No. Pues yo sí lo he oído. Que dice, en cuanto muere el perro, muerta la rabia. Pues se los comieron los perros, no. Tengo yo oído. ¿Entiendes? Pues no lo he oído yo, eso no lo había oído yo nunca. Sí. Ahí en la herrería, les mordieron, se conoce que rabiaron y los mataron y se los comieron. Y no les pasó nada. Y entonces la herrería de quién era? Pues no me digas de quién era la herrería. Pues la herrería era, pues, yo qué sé, pues unas herrerías que había por ahí, que yo no sé, el amo de la herrería, pues qué sé lo que sería. No sé, ni se ha dicho, yo nunca he oído de la herrería, nada más que allí tuvo que haber fundar alguna cosa de hierro, alguna Allí cosa. hacían... escombros. Pero cuando nació el abuelo Jacinto allí ya no funcionaría. ¡Hostia! Aquello estaba muerto hacía 50 años o 60 o Entonces ya no había... o 200 años. No había nada más que la casa. La casa y los carbones afuera de Escorias. escorias. Sí, sí, Y arriba, entre la carretera y la casa, allí digo que quedó un montón grandísimo de carbón y aquello estuvo ardiendo entre sí, que no sé a quién dice No, que... no para arriba, no. Fue en la puerta.
No fue arriba, no. Fue en la misma puerta y iba por arriba iba el camino dando la vuelta por la huerta y pasaron unos, el tío, no sé cómo le llamaban a aquel, tío Antón, con unos burros, se metieron los burros, me hace fijo los burros. Se quemaron las patas. Pues claro, salieron, pero con las patas quemadas y pues no sé si cómo se arreglaría. No, pero estaba el carbón, estaba arriba. No, el carbón estaba abajo, que me acuerdo yo muy bien. Abajo, Por donde pasó, al río arriba. todo lo que había allí abajo eran escorias. Claro, que estaba ardiendo y no se veía. Pero aquello eran las escorias del hierro que hacían. Bueno, todo lo que quiera, por allí se quemaron. Y no se veían las que estaba ardiendo por debajo. Sí, sí. ¿Entiendes? No sé, yo es que... Yo sí lo sé. Carbón, yo he visto carbón arriba. Pues estuviera arriba o estuviera abajo, cuando se quemaron fue abajo. A la senda adelante que iba por la puerta, dando la vuelta a la huerta, como estaba arriba el rodeo, por allí. Es cuando se quemaron los burros y él también. Sí, yo lo he oído que se quemaron unos burros, pero yo creo que... No fue arriba en el carbón, fue abajo. El montón de carbón yo creo que lo tenían arriba. Yo no lo he visto. Por detrás Mira de la casa. si he estado yo allí, no lo he visto nunca un montón de carbón arriba. Pues yo he visto allí, cuando ha corrido el agua, que hay una alcantarilla Pues de yo la no me carretera acuerdo de allí. ver. Entonces, si todavía estaba ardiendo, no hacía tantos años que habían dejado de trabajar allí. Uy, aquello pues... No. Porque el carbón puede estar ardiendo unos años, pero tampoco a lo mejor tantos. Échale los años que había. Pues eso estaba hundido ya, estaba la casa. Yo no sé, pero dicen cuando aquello funcionaba, porque aquello funcionaba con el agua. Tenían el yunque... Si estaba el canal, ¿no lo viste que viene de allá arriba de frente las... Sí, se notaba un de poco, frente sí. las huelgas viene el canal. Claro que lo he visto. Claro. Y el Pero- yunque y el pero martillo... hostia, cuando estuve yo allí, que no bajé de 8 años, ya estaba como si hubiera existido 300 años ya. Sí, sí. No creo que se notaba allí, se notaba el reguero del CAF, que era grande, casi como todo esto. ¿Entiendes? Pues un casco como esto, sí. Y entonces los padres del abuelo Jacinto se fueron allí porque aquello estaba desocupado y se fueron allí. Sí, Pero no, que aquello no los abuelos, eso sí, hubo luego... Yo no sé si- el tío Lucrecio, luego estuvo el tío Nicanor, yo qué sé, la gente que allí ha habido después, a ver. Yo no sé nada más que, sí, los abuelos, mis abuelos, pues allí estaban. Y mi padre allí nació, yo creo que nació allí. La tía Alejandra nació allí. Sí, pero tenían que ir a bautizarlo a un sitio, Claro, porque era allí, pues, había pues eso es lo que te he dicho. Y la tía Alejandra la criaron con una cabra, porque su madre ya, mi abuela, pues era ya mayor y ya no tenía teta para criarla eso, y la criaron, compraron una cabra en Valdeorinas Sí. y la llevaron allí. La cabra pues a capricho, a lo que quería la cabra. Y estaba la muchacha en la cuna y dice que así que oía la cabra que lloraba a la chica, venía la cabra de por allí, venía a donde estaba la chica a darle de mamar. Claro. Pues yo el carbón arriba, ¿Y yo? sí, habría algo, porque tendrían que echarlo por arriba, yo que sé, por el carbón. Pero donde se quemó fue abajo en la senda, que bajaba por la fuenteceta aquella que hay debajo del huertecete. Por allí iba la senda, por la puerta arriba, dando la vuelta, ¿entiendes? El camino. Entonces los que os habéis criado así en el campo, con pocos críos de vuestra edad, podíais jugar por allí porque estabais solos, ¿no? No, estaba a la venta también, que había críos. ¿Usted fue a la escuela a algún sitio? Hostia, de Bú fui como 2 o 3 meses o 4, si acaso 5, no sé si llegaría. Y subían andando todos los días A ver, y bajaban andando, que hay 6 o 8 kilómetros ahí. 5 por ahí, 4 o 5, kilómetros. ¿entiendes? ¿Tenía familia en Beamú? Sí. Para quedarse. Con mis tías, mis tíos, estaban allí, mis 2 tías y un tío, La tía Prudencia, y la tía Emilia y la tía Emilia. el tío Francisco. el tío Francisco. Sí, El tío Francisco me parece que me acuerdo yo, algo. y de Román. Hombre, de Román hace decir, Román ha vivido aquí. Yo digo de Román. Claro, de Román
Y vivió allí en los Moralejos también antes. Sí, allí también vivió poco tiempo. Sí. Entonces no había ni carretera ni nada, había... Uy, carretera. Pero camino para carros sí, ¿no? Para carros y malo. Pues eso. No, de Palomera a Cuenca sí había carretera ya. Sí, de Palomera sí. De Palomera a Beamuz. A Bonache, ¿eh? De Palomera para arriba hacia Beamuz. No, de Palomera a Cuenca, te he dicho, y de los molinos, o sea, del Prosa a Bonache lo hicieron, ya puede hacer esto 50 años, No, por ahí se lo hicieron. Pero entonces no había carreteras. No había carretera. Ni por allí tampoco. Ni por eso no había carretera, porque eso no eran carreteras. Había carreteras con que venían, cuando yo vine aquí había 5 coches, cuando vine yo aquí a Cuenca, al molino, había 5 coches Forest de esos negros, que gastaban tanta gasolina, y traían todos los géneros, el aceite de Pomés de Salcarga y los granos, las cebas y todo eso lo traían con carros, y el vino y todo la hostia lo traían con carros de 4 o 5 mulas, y había Y a Valencia iban caballos, había coches de caballos, había, pues, lo menos habría 15 o 20 aquí, coches de caballos. El tío Ojeda tenía 2, en fin, los de la cueva, los amos de la cueva, no me acuerdo cómo los decían, tenían unas yeguas con una fin negra más guapas también un coche de caballos. Entonces lo que pasa es que los molinos no darían servicio nada más que a los pueblos de por allí de los alrededores, porque si no había carreteras, la gente tampoco se movía mucho. Este no había, y Beamú, pues abuela ya, el de Cuarrobero, abuela ya Beamú. Tenían que ir a todos lados con caballerías. Y este mío, pues nada, ni cuando yo vine aquí ni se podía llamarle siquiera. Ya como tenía la fábrica aquí, bajaban a la fábrica. Y yo pasaba las negras, pero las negras, antes y después, luego cuando ya morí, como volía clandestinamente, pues denuncia que te crió, ¿sabes? Así que... Yo de por allá arriba, cuando hicieron la carretera aquella, hasta Uñas sí. Y ahí hasta la Toba había carretera. ¿Cuándo hicieron? Cuando hicieron lo del salto, la Claro. presa. Me acuerdo yo bajar desde el Pajar andando con una burra como mi tía Alejandra. Bajaba a Uña el tío Juan bajaba a la Toba, o bajaba a la máquina, a por el correo. Y de Uña subía un correo a la máquina, allá en la casilla, Sí. ahí abajo. Sí. Ahí abajo de la casilla, ahí tenían que hacer el transbordo, el de Uña y el de Huélamo. Y en el molino Juan Romero, que había, y si no había si se lo llevaba al día tenía que ir a la venta. El de Beamú bajaba a coger el correo ahí. Y el de Tracete venía a Huélamo. Por aquellos años iba a buenas... Y el de Huélamo. La Vega venía a Tracete a coger la correspondencia. No creas que... Y de Huélamo bajaba también por aquí bajo a la Toba o por allá. Hay leche, si lo he dicho, que ahí abajo la casilla, ahí abajo. Ahí es donde hacían el transbordo, el de Uña y el de Huélamo, que bajaba el tío Juan. ¿No te acuerdas tú del tío Juan? No. Bajaba el tío Juan y desde ahí, y el de Huélamo, el de Beamú bajaba allí al molino. Y cuando alguna vez que se llevaba, pues iba a la venta, ¿sabes? Pues cuando estaban haciendo la presa de la Toba me acuerdo yo aún. Y cuando hicieron la carretera de para arriba, Ahí estuve yo, los primeros ahí camiones estuve yo, subir. a Verás, estuve yo 6 años, desde 11 a 18, a Verás, porque es que el tiempo que estuvo mi hermano Pedro en África, cuando la guerra, pues resulta que tuve que estar en el molino, ¿sabes? Que mi padre estaba, el abuelo estaba siempre como yo, mal, estaba... Y tenía que yo defender el molino y defender todo, porque el abuelo no era capaz de hacer más que si ponía los pimientos al cabo del año y los sabía un poco los pimientos y ponía una mata de tomates y no hacía otra cosa. No comía nunca con nosotros, el abuelo Julián nunca. Si comía, le tenía que hacer la abuela de comer
cosas diferentes. Así que yo he pasado mucho y malo. ¿Algunos de sus hermanos también siguieron con más molinos? Hombre, mi hermano Pedro, ese desde ahí se subió a cuando ya murió mi padre, el abuelo Julián, y yo me vine aquí porque él murió y a los 8 o 10 días o 12 días el tío, o sea, mi hermano Pedro se subió a Tracete y el tío Faustino se bajó a Romero, Sí. otra vez, a rentar, se subió a rentar allí, Sí, sí. ¿entiendes? Y allí estuvo hasta que se casó Aurelio, el hijo. Entonces se casó y se fue allí Aurelio. Y él ya se bajó al pueblo y allí montó una carpintería en el pueblo. Y allí se ha valido. Y en este que estuvo su padre en Valdecabras, ese ya lo dejaron y ahí ya no se quedó ningún hijo, ni ahí ya volvieron, ni nada. Ese ya se quedó otro pariente, se quedó ahí. Uno que se llamaba Lucio, Lucio, sí. ¿sabes? Se quedó ahí. Vinimos Que era también de la parte Teruel. desde el molino Juan Romero con los machos de Tehuautino y eso, vinimos a por una piedra de molino aquí al molino de Valdecabras, mi padre y yo. Yo era muchacho. Y vinimos con el carro aquí al molino de Valdecabras y ahí cargamos la piedra del molino en el carro y desde él la llevamos a Juan Romero. Sí. ¿Y cómo era la piedra? ¿De qué era? Pues la piedra de moler, una piedra de moler. Pero de pienso sería. Eso es lo que no sé si era de pienso o era de... No, tendría que ser la de pienso. La otra era buena, la piedra de nosotros, o sea, del trigo era muy buena piedra. Y vamos a ver, y dónde hablar un poco también de la tía Dora, ¿dónde la conoció? La tía Dora era de Palmera, de Beamú. de Bermúdez. Esa era de Bermúdez. Cuando se vino aquí al molino de Palmera ya la conocía, ya eran novios. Yo no había conocido nada. Estando en el molino Juan Cuando había Romero, conocido no me había casado con ella, pero no la conocía. estando en el molino Juan Romero, el tío pues era mozo entonces cuando estaban allí y pues claro, pues subían a la fiesta abuela moja, a Beamú. Y allí pues allí se enamoraron y allí se... Allí me enganchó. ¿O usted a ella? Usted, Yo allá, A los dos les interesaría, porque si no, no había llegado a ningún no, acuerdo. porque éramos los dos críos de 13 años. ¿De 13 años se echaron novios? De 13 años, éramos dos críos. Y así pasó. Todo salió mal. Pues pronto empezaron también de novios. Ella, que si empezamos pronto, porque éramos críos. ¿No ves que estaba con una tía mía, ella, en Beamú, de cría, porque tenía 8 o 10 años, ¿entiendes? Y estaba con ella, no sé por qué, porque dice que tenía una burra que la tenía empeñada al caballo y que porque fuera por allí con los zopeteros, con la burra, hasta que parió, porque la metió allí. Pues luego bajaba... y a usted le vino bien que fuera para allí por los cometeros. Luego bajaba con las caballerías allí a tirar molino, que tenía, como aquello era de todos los hermanos, encima de la presa, allí del puente, Sí, sí. toda aquella llana, pues era cada uno teníamos allí una suerte cejo, un poco más que esto, pero que llegaba arriba Sí, al camino. Pues tenía allí su suerte, mi tía Prudencia, y bajaba y nos vaciaba la guacha, que si quería subir alguno, yo o el que fuera, a descargar y a echarle los frenos, mira cómo seríamos los dos. Si ella me lleva a mí 4 meses, me llevaba, pues yo subía, pues esas cosas. Y ya de esas, como vivían juntos allí en la misma, casi en el mismo sitio, pues eso, pero bueno, luego allí en el baile, en la puerta del el tío Zurdo, que tenía en el baile allí en aquella placeta, pues una tarde allí bailando, pues yo no sé qué le diría yo, y nos hicimos novios, pero críos de 12 o 13 años, un clase, ¿sabes? Pero luego ya se casaron mucho más tarde, ¿no? Pero se casarían luego ya A los 24 años,
Así que... andanzas que pasan. Claro. ¿Cuántos años tenía usted cuando le pilló la guerra? Pues tendría... Pues mira... Llevaba pues, a unos 28 años tendría yo cuando era 27, 28 años. ¿Ya tenían algún hijo cuando se fue? Hombre, tenía el primero que tuvimos de críos y luego teníamos a Pedro y a Rafa. Entonces tenía usted ya cuando la guerra. Cuando Rafa tenía unos 6 meses cuando yo me fui a la guerra, el día 11 de julio del 37. ¿Entiendes? Que salimos del parque. Y estuve en guerra, que fuimos a Salvacarniente, fuimos a tomar el primer café, y desde allí un pueblo que dice Libros, de Teruel, que son, o sea, Torre Alta, Torre Baja y Torre Alta, y Libros, Millén, Villestá, Villespesa y Teruel. Y allí estuvimos hasta el día 2 de agosto. Día 2 de agosto subimos al Cañigral. Y allí estuvimos un poco tiempo, pues no sé si estaríamos 8 días. ¿Por ahí había frente entonces o no? Sí, no, Sí. no había frente, no. Sí, por ahí, cerca de Teruel. Cuando subimos, habían perdido, el día que subimos, el día de antes, habían perdido los rojos, habían perdido por ahí por Valdecuencas y por ahí habían perdido 23 pueblos. Y venían, el día que subimos, el día 2 de agosto, subíamos nosotros a un sitio que dice La Hondonada, y en Cañigral, y allí acampamos en un sitio que dice La Hondonada y subimos arriba a un camino que venía desde Alobras, desde Cañizar a Alobras. Y llevaríamos 2 días o 3 haciendo las trincheras y ya, abre la hostia. Resulta que vienen 2 aviones que esos son nuestros. Y había abajo una batería que había 5 o 6 sabinas abajo del tonelero y por un poco más adelante iba la carretera. Pues empezaron a soltar bombas los 2 aviones, mataron los 6 o 7 que había allí en la batería, con las harinas, y 12 bombas soltaron allí en un instantico. Y una mujer que venía desde Cañizar a Lobras, estaba dándole agua allí, donde estábamos haciendo las trincheras, en una fuente, que había un tornajo largo de esos que había antes de madera, Sí, para sí. que la gente bebiera agua, o sea, los caballerías y los ovejos. Pero estaba dándole agua con un serón que llevaba el muro, y cayó allí una bomba, en el destile de la fuente cayó una bomba, y hizo un pozo como esto. La puso de barro, perdía, pero no le pasó nada. Uy, Ya un compañero nuestro, que era guarnicionero, López era también de apellido, sí que es difícil. no me acuerdo cómo se El llamaba. barro, a lo mejor, si se metió así, Hostia, se metió allá abajo. se metió allí abajo y Saltó explotó en hondo. Hostia, allá abajo. Bueno, pues cayó una en la trinchera y mató a ese muchacho. Nos bajamos y ya al pasar lista, pues falta Felipe López. Falta Felipe. Subieron una que solo estaba más negro que chaqueta. ¿Entiendes? Había pegado así y había caído toda la tierra y estaba en vueltecico. Pues los otros que estaban haciendo o instalando una ametralladora, que había 2 soldados, un soldado, un cabo y un sargento, y los 3 mató también. Los colgó como en las salinas que había allí, las colgó lo mismo que cuando tiran una camisa, un cacho de camisa, un delantal. Allí no nos dejaba acercarnos a ellos siquiera. Así que... ¿Qué estuvo? ¿Los 3 años de guerra le cogió? ¿O? 22 meses, por ahí estuve. Pues luego estuvimos desde la carretera esta que va a Teruel, desde aquí, desde Cuenca,
desde un pueblo que dicen Rollo Cerezo y Veguillas, y el Canigral, Alobras y al Tormón, y haciendo una pista desde la carretera que va a Teruel, haciendo una pista. Estuvimos ahí 2 o 3 meses. Luego desde ahí nos llevaron a Casas Bajas. Desde Casas Bajas estuvimos haciendo otra pista desde el río aquella cuesta arriba, por un sitio que le dicen El Pinar, por Manzaneruela, a Campablo. La granja de Campalgo. Allí estuvo también, la Angelita estuvo allí de maestra, nos estaría 1 año y 2 y 4 estaría, también estuvo allí. Y allí fuimos desde Casas Bajas. Yo no me hicieron enlace del capitán, porque es que me hicieron enlace del capitán, porque es que me atacó mucho, se conoce que a la vista me atacó el cambio de aguas y no estaba muy mal de la vista. Dice, pues el capitán me mandaba a hacer esto, lo otro, lo más. ¿El ojo lo perdió usted en la guerra? No, lo tenía ya perdido. Total que ya cayó un nevazo así, el año que se perdió, que lo perdieron los nacionales, Teruel, que no lo sé. Había un nevazo y llamé, o sea, preparé 3 caballerías, que eran machorromos todos, 3 caballerías con trocerones y medios de pájaros, cucales medios de paja, y 6 piedras, 3 para cada uno, o 2 piedras para cada uno, Sí. ¿me entiendes? Calenticas, porque en el pueblo donde estaban guisando el rancho para nosotros, allí las calenté y las metí y salimos los... Antonio Cantero se llamaba el cabo, y el capitán era Marín, se llamaba, que era madrileño, estaba separado con la mujer. Y fuimos, y en Manzaneruela, o sea, hay una de esas de robles, como había tanta nieve, pues no se veía ni camino ni pijos a Monte Traviés, íbamos. Y tropezó mi macho, y fui yo a caer por la rueda, y el capitán y el cabo, unas risas que le daban. Y a mí no me daba risa, no me pasó nada, pero no me daba risa. Pues ya vuelvo a montar otra vez, cada uno con su fusil, ¿sabes? Pues comimos allí, nos comimos un conejo casero y el vino, que no he visto vino más malo, aquello ni malo, me parecía arrope, parecía aquello una cosa vasta, mala. Bueno, pues ya comemos y tiramos una loma adelante a Campablo. Y dormimos en Campablo aquella noche, a ver si salían a quitar nieve, ¿sabes? De allí nos comimos 2 conejos, de los cazadores que han salido con la nieve a cazarlos, y unas patatas fritas. ¿No creas que me lo puedo? Pues dentro de lo malo aún iban comiendo. Sí, hombre, mira que... Así que hasta otro día ya salimos para abajo, para Casas Altas otra vez o Casas Bajas. Y no sé si fue cuando se perdió Teruel, sí, cuando lo perdimos nosotros. Sí, lo perderían una vez o 2 o... No, 2 meses justicos. Cuando lo perdieron los rojos, o sea, los nacionales, que lo perdieron antes, los nacionales lo perdieron antes, pero es que a los 2 meses justicos se lo volvieron a recuperar. Pues eso yo sé que lo habían cogido unos y otros. Sí, los rojos lo cogieron y a los 2 meses justicos lo volvieron a perder otra vez. Que estábamos nosotros en un pueblo que dicen Rubiales, que donde estábamos nosotros es en el Collado de la Plata, en un collado allí que hay una casa de forestales, ¿entiendes? Y allí acampamos, no en la casa,
el día 23 de enero. Allí hicimos cada uno Sí, sí. nuestros chozos. Total que ya estamos allí y de ahí de rollo cerezo ese que se rolaron 3 muchachos y estábamos pasando lista una mañana ya sobre las 9 o cosas así, allí en unas planadejas que había, cuando empiezan a tirar de Bézar la batería que había allí, pim pam, en la cuna veía que un grupo de tirar y otro, 5, de cada vez que se ponía a disparar, disparaba 5 proyectiles, ¿sabes? No venía uno solo, no, y se sentía... Pues antes fue caer uno, donde estaban los 3 muchachos esos, los 3, allí fue a caer él, pero hacía nada, pues había caído, cayó cuando llevaban 4 o 6 pasos andados, si no, allí los había jodido los dos, ¿sabes? Sí. Y llevaban, si acaso, 8 días allí enrolados con nosotros, ¿sabes? Así que, pobrecitos, lo que habían sufrido, que habían estado, no sé si llevarían 10 días, hacía muy poco que se habían enrolado, se habían venido allí a enrolarse con nosotros. Allí teníamos... ¿Y se iban a otro sitio, se recorrieron o algo cuando cayó el proyectil de la carretera? Hay leche que estábamos pasando lista. Y ellos, al pasar lista, era cuando nos levantamos para pasar lista, pues no al trabajo, pues ellos vinieron, nosotros ya estábamos en fila y ellos salieron, pero porque estábamos como de aquí a ahí, a 10 pasos, ¿sabes? Por menos. Pero allí el proyectil hizo el trozo polvo. No pasó nada porque nosotros ya estábamos 8 o 10 pasos más allá, pero se conoce que el proyectil ese hace un pozo y no pasa nada, ¿sabes? Pero alrededor del pozo pues hará algo. Claro, la explosión Pero que... muy largo no. ¿No le dieron a usted un tiro también en un brazo? ¿O en una pierna? ¿Dónde fue? No, tío. Pues desde ahí, ¿sabes dónde fuimos? Fuimos a un pueblo que le dicen Manzaneruela, que está a orilla de Salinas del Manzano, más allá de la huerta o de Zorrilla, más allá. Sí. En un pueblo que le dicen... Salinas del Manzano está aquí cerca, más allá No, de... no, aquí no, Por ahí por Cañete. está allí. Está allí. Salinas del Manzano está un poco más... Salinas del Val Tablao. Ah, eso es otra Salinas del Val Tablao. Las Salinas de Baltablau, será. Eso es, Salinas del Val Tablao. Bueno, Es pues... que como decía usted, Salinas del Manzano, digo, si eso está No, aquí Salinas del Val cerca, Tablao. Salinas del Val Tablao. ¿Entiendes? Allí muy cerca. En un molino que le decían también Molino San Pedro. Y desde ahí, pues, nos dieron un permiso de convalecencia, no, un permiso para venir a ver la familia, al cabo de 17 meses que llevábamos. Otros 2 o 3 y yo, y uno de aquí de Cuenca se llamaba Félix López Real, que era de estos reales de aquí de San Antón, que estaba también con los cebrianes haciendo un mosaico, éramos muy amigos, y estaba en la cocina. Y digo que si estaba en la cocina tenía algunas judías por allí y se las había dejado. Pero bajamos a Torre Alta, que teníamos la comandancia, y dice Reyes Romo, que era el comandante, ¿de qué reemplazo son ustedes? Pues del 30, o de no sé qué. En fin, total que ustedes no pueden ir con permiso porque pasan ustedes a prisionería. Que nos dieron un permiso al cabo de 17, un permiso de no sé, de 15 días o de 8 días o no sé qué, ¿sabes? Aunque él dice que se subía otra vez a la cocina, a la compañía a recoger las judías. Digo, ¿para qué? ¿Vas a recoger las judías? ¿Es que te las vas a llevar? Pues yo no me estoy aquí, pues vete. Yo me estuve allí en Casas Altas 5 días,
A los 5 días salimos para... Yo, no se diría, pero yo sí, yo fui a Castellón. Desde allí fuimos a estar 11 días que estuvimos en un pueblo a orillas de Chelva que se llama Tuejar, ¿sabes? Y resulta que a los 11 días, pues vienen una tarde con un camión, ya salimos para Castellón, se lió una tarde ya que llegamos allí a un pueblo que dicen Almenara, me cago en la hostia. Y no había más que pozos, estaba Almenara, estaba todo un día, todo el pueblo un día. ¿Habían bombardeado? Todo estaba un día, todo bombardeado. Y había unos almacenes, que hay mucha algarroba por allí, y nos metimos en un almacén, íbamos chorrendico, y como había tanta paja de arroz, pues por allí en la paja de arroz pero había unos pozos, en el mismo almacén, unos pozacos como estos de las bombas, ¿sabes? Y ellos a las 3 de la mañana dicen que vienen con el pito a ver si queríamos ir a tomar café. Algunos sí se levantaron, pero yo no. Ni cené ni fui a tomar café. Fijo, otro día salimos, nos levantamos y había unos montones por allí de algarroba, maguñas. Nos echamos de comer de eso. Y luego, ¿quién caga? A ver quién caga luego. Igual que los bonigos de los animales. Allí estuvimos... Así es lo que comen los animales también, las Allí algarrobas. estuvimos pues desde el día 11... Están buenas, se alimentan mucho, pero Desde el día... están duras. No estaban duras, no. Recién cogidas no están duras, no. Los recién La practicábamos mal. No sé si estaríamos unos 15 días por ahí. Por ahí. Y luego ya íbamos a otro pueblo. Estuvimos haciendo allí trincheras y desde allí fuimos a otro pueblo que le dicen Chinches. Y vemos venir 2 aviones también, se veían tirar bombas, se veían como jarras de agua. Sí. Y nosotros pegados a las fachadas de las calles, en las fachadas por la sombra, que no nos vieron, todos. Pero cayeron 2 bombas en la iglesia de más adelante, que se había metido una compañía de ingenieros y no dejó ni uno. Y eso es lo que mata a la compañía, ¿sabes? Así que nosotros otro día o aquel día, no sé si nos enteramos, porque desde allí ya estuvimos 2 meses y pico, porque bajamos en septiembre, no sé si el 15, si el 16 y cuánto, y entramos el día 9 de noviembre en combate. Y resulta que, ahora me vuelvo atrás, resulta que cuando yo estuve en Tuejar y salí, se presentó a Tuejar, el día que salí yo de Tuejar, otras 2 o 3 y ella, ¿entiendes? Sí. ¿Quién, la Teodora? La Teodora, con Rafaelito. Y estuvo por ahí, desde allí creo que bajó a Liria a dormir con una de ellas, que sus maridos estaban allí en Liria, o sea, habían estado, pero los habían bajado allí. Y eso se irían a otra compañía y a otro batallón y a otro, yo qué sé. El caso es que desde allí la mandaron a otra noche que durmiera en uno, que era él, que estaba casado con una prima suya, que había venido la Juana con ella, que por eso se vino. Y la mandaron a dormir en casa del hermano, del marido de la Juana. Y luego no sé si estaría cerca de la carretera, porque dice que cogió la carretera para venirse para acá, para derecho a una tía que tenía ahí en un sitio que dicen que el mar de la Cabreja,
de la Cabrera o de no sé qué, más acá del Buñol, arriba, allí en una masía que digo que había, que se fue allí el tío Constantino y su tía, pues haría 8 o 10 años, según que se lo quisiera. Y allí me estuvo no sé cuánto tiempo, y estuvo 8 días o 10 o no sé cuánto. Y yo sin tener carta, sin tener carta, sin tener carta. Yo me escribí sin tener carta. Porque, bueno, pues ya tengo carta una noche. Yo estaba rebajado todas clases de servicio, yo no hacía nada. Pues otro día por la mañana, la tuve por la noche, otro día por la mañana, allí debajo de un naranjo me puse a escribir, pasó lista el cabo de reconocimiento para ir al médico, y yo como estaba escribiendo pues no me apunté. Por otro día tuve que salir en combate, ¿entiendes? Bueno, pues la suerte tuve que otro día tuve que salir en combate, que aquella noche nos juntamos 2 viejos de esos de la quinta saco que decían entonces, Sí. con el pelo blanco, de alicantinos, y nos nombraron guardia y estuvimos por allí. Dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Y a ver si nos podemos escurrir. Pero hostia, nos echaron el guante, ¿sabes? ¿A dónde van ustedes? Estamos de guardia. ¿Pero de guardia dónde? De guardia con la compañía de fortificación, o sea, de que vamos a entrar en combate. Venga para atrás. Ya no fuimos capaces de salir otra vez. Pero se iban, ¡uy! Allí desaparecieron la mitad o más de la mitad, pero es que cuando llegamos allí cuando llegamos ya al frente, que volvieron a formarnos a pasar lista otra vez, faltaban otros tantos. Se pasaban al otro lado. Al otro lado. Digo. Se van a pasar al otro lado que está allí el enemigo. Se pasaron para atrás, hostia. Yo qué sé. ¿Tú cómo no has estado, no sabes de esas cosas? No, claro, me dijiste que faltaban y que... Sí, iban a ir allí al enemigo, meterse. También habría que se pasara al enemigo. Nosotros dice los alicantinos que nos íbamos a una sierra que hay en Alicante, y de allí nos estamos hasta que nos echen mano. Pero tardaron mucho de echarnos, ignorantes, claro. Y había uno de Mingranilla, un muchacho, dice, yo no entro en ningún combate. Yo en cuanto me la vuelo, rapilo. Me presento a un campo de concentración, de recuperación, que voy a entrar, y vuelvo otra vez. Voy a entrar en combate, el viejo. Un muchacho pequeño. Pues dice, íbamos con una caja de munición, otro alto, así, muy alto, y yo muy pequeño. Íbamos en una caja de munición, les voy a mear. Nosotros íbamos, que era de noche todavía, íbamos derecho a las trincheras, a los que venían de las trincheras para que empezáramos nosotros, de relevo. Ellos se venían para afuera y nosotros a tirar tiros. Pues claro, como venían los que estaban en las trincheras para que nos metiéramos nosotros, pues el mío, oye, ¿cómo se arreglaría? Claro que iba así, y como era de noche, pues, hostia, que no viene. Llevamos una vaga de las camillas para llevar la caja de munición, entre dos, ¿sabes? Que no viene, un pijo va a venir. Que se había ido con nosotros, con los que sabían. iban de retiración o para afuera, ¿sabes? Pero que llegó allí y faltaban otros tantos. Y había, de 100 y pico que éramos en la compañía, porque no hubiera 50, ¿qué va a haber? Y los de caballo, que también los pasaron a fusilería, esos no quedaron, esos no llegaron a bajar abajo, ¿no? Esos se fueron desde el campo de concentración, se fueron todos. No bajó ninguno abajo. Se escaqueaban lo que podían, cada uno. Porque nosotros, ya digo, ya la cogió otro, salimos para allá, y ya no sé a dónde la dejaríamos, aunque ya no se veía bien todavía, pero íbamos para adelante, y había de una bomba que había tirado, pues había allí un pozo, y como venían tantas balas ya,
porque era como cuando llueve, y balas, pues nos metimos, nos caputamos allá al pozo, ¿entiendes? No hace chorra, pero viene el comisario con una bomba en cada mano, que no salíamos de allí, que nos tiraba una bomba. El primero que salí fui yo, y había una labrada con esto de ancha. Y él, el comisario, cogió las tijeras y la cortó yo detrás de él, ¿entiendes? Pues ya venía el cabo de mi escuadra, venía así al lado mío, y había una acequia así, honda, ancha, y le digo, ¿nos metemos a la acequia? Dice, pues sí, métete. Me meto a la acequia, y él detrás, nada más meternos a la acequia ni dar un paso. A mí me pegó a él y él el corazón, él cayó para atrás, muerto ya. Muchacho de 22 años, majísimo, valenciano, ¿entiendes? Cayó para atrás. Y claro, pues yo no hice nada más que el cuerpo, girarlo así, y miro que estaba un sargento que venía a que grababa mi sección, y le digo, mi sargento que me ha herido, estaba allí en el tronco de higuera, tirado todo lo largo que era. Y pues vuélvete si puedes, aunque por allí, como digo, en camino a pedir arrastra, y llego a otra acequia que había cruzado, digo, voy a ver, déjame que a ver si hice un poco la... Y eso no se veía todavía, y cuando me favoricé de allí, te ya había salido todo el sol, no sé qué me pasaría, ¿sabes? Y tenía todo esto lleno de un cuajarón de sangre. Claro, me había dejado así caer, y ahí se había cuajado toda la sangre. Pero conforme ya salí de allí, para afuera, pues ver a un tío que venía por ahí, por medio de un piazo, que lo tenían labrado, que no era de naranjos ni nada, limpio, un pedazo así grande. Pero estará ese tío loco. Pensar que iba yo hablando de eso, pero estará ese tío loco, que yo entre los naranjos. Cuando lo veo que cae, y allí se quedó. No dirás que fue nadie por él, ¿no? Porque allí a mí al poco rato de seguida, si velo, yo no, cuando lo vi, es que me echado manos por detrás y por dónde. Miro, qué cosa, digo, ya me han cogido los batistas, yo que sabía por dónde iba ya. Aunque se ve que te curemos. Porque había aquí un chabolo, ¿sabes? Y pasamos aquí y pasaban las balas por el chabolo y digo, la muchacha nos van a joder aquí. Porque ya de este rato me pusieron un antecodo así, hasta aquí. Viene un antitanquista con los tendones olidos de los dedos, con unos gritos que daba el pobrecico de dolores que llevaba. Yo nada, a mí no me dolía nada. Y dice al chofer del furgón que había allí, de la ambulancia, que por Dios que tirara con nosotros. Y dice, ¿cómo voy a tirar con dos solos? Hombre, si tengo que esperar a ver si vienen más. Aunque ya el hombre unos gritos que daba, nos pasaron al 20 cuerpos que teníamos en un pueblo por ahí, no sé dónde, y teníamos una sed de agua, pero oye, a mí nada de dónde me lleva. El tiro, nada. Llegamos allí, nos dieron un vaso de leche, un jarro de leche, esos de cuartos de litro. Y desde allí a Facultad de Medicina, Valencia. Me dejaron ahí en el pasillo, mojado desde aquí para abajo, todo chorreando. Había tanta hierba, pues estaba de agua a barrar. Total que eran, pues serían las 10 de la mañana, y eran las 10 de la noche, ya estaba allí en el pasillo, allí en una capilla, ¿sabes? Menos mal que no me dolía nada, pero con el vaso, con el cacharro de leche, no es porque tenía ganas, no, una, pero hombre, allí, todo el día allí. Por Dios, a ver si me quieren pasar a curarme. Hombre, que es que hay otros más necesitados que tú, que vienen peor que tú. Ten paciencia, que ya te pasaremos. Aunque largué, pocos así, me desnudaron. Y dice, ¿quieres cantar o resollar? Digo, sí, para cantar estoy. Dice, pues empieza a resollar. Aunque claro, empecé a resollar corte, me plantan la careta y de seguida repuse.
día que me despavoricé y estaba hasta allá en la cama, y está así en una silla, ¿sabes? Y el cloroformo, pues ya tenía ganas de orinar, toda la noche sin orinar. Les digo que me traigan para orinar, y me traen la botella, me la meten en la botella, en la pitorro de la botella, pero la expresión que hace uno que no está uno a eso, pues no me habla, con las ganas que tenía de mear. ¿Pero cómo vas meo? Pues no, se la llevaban. Traíla, digo que me estoy meando ya en la cama, aunque al rato me la trajeron y ya me quedé descansado, ¿sabes? Porque ya puro de forcejeable me fui desatando, ya me desaté, ya me vinieron y me vistieron, me dieron ropa y me salí por allí. El uno le habían cortado una pierna, al otro le habían cortado un brazo. ¿Y eso dónde era? ¿En qué hospital era? ¿Dónde estaba? En la Facultad de Medicina en Valencia. Ay, y algunos que me conocían, oye, qué suerte has tenido. Yo tuve una suerte, la única que he tenido en mi vida, no he tenido otra, ¿me entiendes? Allí se me terminó la guerra. Quedan unos 5 minutos o por ahí de cinta, así es que ya es lo que quiera. Pues ya está. Al final. Cuando sí, terminaré ya eso fue, tuve en la tira unos 6 meses, no llegaría, 5 meses y medio. Desde noviembre, pues hasta marzo. O por ahí, en fin. El día 13 fuimos a Valencia al Tribunal Médico y el día 19 nos mandaron salvoconducto, un permiso de convalecencia. El día 20 nos lo dieron. El día 23 llegué aquí a mi casa. Estuvimos 3 días en Utiel, que no nos mataron en la guerra, y en Utiel no sé cómo nos mató. Una rama que se explotó, que el aire la arrancó del árbol y cayó. Estábamos allí alrededor del chopo, un choparro grande de los viejos, y cayó como de aquí a la máquina, no sé cómo, no, ¿entiendes? Pues quedamos en que un muchacho que era de Tormón, y nos hicimos amigos, que era el cabo que iba con 14 camiones, que venía aquí a Chillarro a descargar de ropa. Y quedamos en que otro día nos veníamos con él, uno de las Domas y yo, Chamón. Pero ¿por qué no se presentaron aquella tarde 2 fulanas de esas, 2 prostitutas? Y la una se la llevó a una casa y la otra se la quedó allí, que estuvimos en la posada, se la quedó en Sofer, y estuvo la una en la cabina con los Sofer, y la otra se la llevó el otro, que ya no pudo llevar. Con que venga a pasar, y ninguno quería montarle, porque ya el último, ya era también bastante tarde, había sido un caso un caso, no hago más que tiro allí el saco y me tiro, me agarro y ya salió, y digo, si queréis me matáis, pero yo voy esta noche a Cuenca si vais a Cuenca. Es que no se puede montar, bájate, tírate, no sé qué, no sé cuántas, digo, sí. Ahí vas montado en el camión arriba. Que no dejaban montar a nadie, ¿sabes? Ya. Total que ya salimos de allí y digo, ¿fumáis? Pues yo llevaba tabaco. Dice, sí, ¿qué llevas tabaco? Digo, sí, hombre, tomar una calcetilla. ¡Oh, mira qué chorra! Saco, tío. Pero ahí cuando todas del Pinar empezó a llevar y se quedó, no sé si un coche, si 2 sin gasolina. Todos los coches allí parados, y un coche que vino a Cuenca por gasolina, ¿sabes? Hasta que no vino el coche con la gasolina, todos los coches allí parados. Con que llegamos ahí al Azúcar como a las 1 o por ahí de la noche. Ya había allí dos personas, un muchacho de unos 12 o 14 años y una mujer vieja, o joven, no sé cómo sería, que era aquellas horas. Y yo llevaba un saco así medio entre cahuetes y ropa y cosas llevaba. Y una lía para liármelo. Con que me lo liaron,
Eso ya era la 1:30 o cerca de las 2, ¿sabes? Pero liaron, salí por esa carretera arriba, la alegría más grande que lleva en mi vida. ¿Cómo subió? ¿Andando a...? Ay tú, que tanto a esas horas no se veía nadie, ni una rata. ¿No lo esperaban o sí? ¿Qué me van a esperar? No me van a esperar. Total que hay en el cartel Luterio, o sea, pues te trata que hay, de hecho la cantera de la fuente esa donde iban a por agua antes, pues ahí digo, voy a descansar un poquillo. ¡Uy, copón! No me dejes caer, entonces, si aquí me voy a estar. Pim pam, pim pam, pim pam. Llego a la ventana y llamo, ¿quién? Pues Perico, uy, copón. Paqui. Así que aún puedo seguir más, entonces que aún quedan muchas cosas que hablar, pero muy poco. Pero ya digo... Para contar toda la vida, digo, desde que... Al otro día, no sé, así al otro día... Pero es una danza así... Al otro día le digo a la Dora, digo, a la tía, digo, a ver si traete las tijeras del tío habanero, ¿para qué? Digo, para que me quites la cayola. Muchacho, pues sí, me la quitas. Si esto ya está curado. Si yo estaba curado los 2 meses, pero por suerte o por desgracia o por lo que fuera, no sé quién había hablado por mí y yo que también sabía lo que tenía que hacer, pues allí me tenía. Y venga, cámbiame el cayola. Y venga, pero si está curado este soldado, si está curado ya, si está curado la manda el comandante médico y hay que ponerle la cayola, ¿sabes? Así que con que otro día cojo los picos y a bajarlos a cuenta que los aguzaron. Levanto las piedras, estaban más negras que esto, las piedras. Las pico, ya las fregué un poco, luego les compré hoja de salvaguardo y los limpié un poco y a moler, pero sin limpiar ni nada. A los 3 días, ya 3 o 4 días, que lavaban el trigo, lo tendían allí en la puerta de la ermita.